2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola jóvenes y señoritas, soy la maestra Marcia Rumina. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa del área de biología para quinto de secundaria. El día de hoy hablaremos sobre la diversidad de las plantas y su aplicación en la vida. Nos enfocaremos en su crecimiento y desarrollo. Así que ponte cómodo y no cambies de canal, mientras aprendemos sobre este tema tan interesante. Antes de introducirnos en el tema, repasaremos algunos conceptos importantes de lo que se habló la clase pasada, para que así puedas comprender de mejor manera la nueva información. Para ello, te haré algunas preguntas. ¿Cuál es la ciencia que estudia las plantas? Inciso A, paleontología. Inciso B, botánica. Inciso C, micología. Si respondiste el inciso B, estás en lo correcto. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, su estructura interna, externa, como también sus funciones. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que da el color verde a las plantas? Inciso A, hemoglobina. Inciso B, melanina. Inciso C, clorofila. Muy bien, el inciso C es la respuesta correcta. Lo que da el color verde a las plantas es la clorofila, el cual es un pigmento que se encuentra en las células vegetales. Recordemos también que las partes de las plantas están constituidas por 5: raíz, tallo, hojas, flor y fruto, en el cual se encuentra la o las semillas. Cada una de estas partes cumple una función muy importante en el crecimiento de la planta. ¿Alguna vez te alimentaste de una raíz, semilla o una flor? Pues lo más probable es que sí, y no te diste cuenta a qué parte de la planta pertenecía. Las plantas, por cierto, tienen una gran utilidad en la agricultura. Observa estos alimentos. Parecen solo verduras, ¿verdad? Pues constituyen partes distintas de una planta. Aquí se encuentran raíces, tallos, hojas, flor y fruto. ¿Puedes reconocerlos? Te espero unos segundos para que puedas identificarlos. ¿Cuáles crees que son las raíces? Pues existen raíces comestibles, es decir, que consumimos en nuestras comidas, como por ejemplo, la zanahoria, el nabo, la remolacha. Recuerda que en la raíz se encuentran almacenados los nutrientes de la planta. ¿Identificaste cuáles son los tallos? Pues entre los que consumimos con frecuencia está la canela, para hacer un refresco sano y natural. O el apio, que es parte de las verduras y no se consume simplemente sus hojas, sino su tallo también es comestible. Pasamos a las hojas. ¿Quién alguna vez no consumió una deliciosa ensalada de lechuga o de espinaca? Como ya les dije antes, su color se debe al pigmento de la clorofila, el cual tiene muchísimos beneficios para el cuerpo. Las flores, sí, aunque no lo creas, existen flores comestibles como el brócoli y la coliflor, los cuales además nos dan muchos nutrientes. Otro ejemplo es el delicioso higo, que no es un fruto como se cree comúnmente. La parte carnosa que degustamos del higo es en realidad una flor, pero a diferencia del resto de las flores, es una inflorescencia invertida, es decir, hacia adentro. Los frutos de un árbol. Eso sí, todos sabemos identificarlos. Son fibrosos, deliciosos y envuelven a las semillas. En Bolivia también hay producción industrial con la utilización de plantas, como por ejemplo, industria del café, también del chocolate, hechos de semillas de cacao, y la industria textil, como el algodón. Pero estos no son los únicos ejemplos. A continuación, veremos un pequeño fragmento de un video sobre la utilidad que tienen las plantas en nuestra vida cotidiana. Mi abuela decía que las plantas nos hacen sentir bien. En realidad las plantas hacen mucho más que eso. Si lo pienso bien, cada cosa que traigo a este viaje viene de alguna planta. Las plantas nos visten. Nos curan.
nos alimentan. Gracias a las plantas, podemos escribir nuestros sueños. Hay plantas de sabores y perfumes increíbles, y plantas para decir te quiero. Hay plantas para jugar y vivir aventuras. Las plantas definen mucho más de lo que imaginamos. Hasta la economía de un país. Ahora hablaremos de las primeras etapas de una planta, sobre su crecimiento y desarrollo. Una semilla tiene el poder de multiplicarse. En sí misma no es muy vistosa, pero cuando es plantada esa pequeña semillita se enraiza profundamente en la tierra, se abre camino y si las condiciones son favorables, sale a la superficie en forma de planta. En un fruto se encuentra una o varias semillas y dentro de estas semillas hay un pequeño embrión que es como una planta muy pero muy pequeña. La semilla lo protege con capas duras. Para dar inicio a una nueva vida vegetal es necesario que siembres la semilla en tierra fértil. Pero, ¿cómo es posible que exista variedad de árboles en lugares donde ni siquiera habitan humanos? Es decir, ¿quién los siembra? Esto puede ocurrir de distintas maneras, como por ejemplo, cuando las semillas son livianas y se encuentran en zonas ventosas, son trasladadas por la acción de ráfagas de viento a cientos y cientos de kilómetros de distancia. También puede darse por la acción del agua. Si el árbol que produce el fruto se encuentra a orillas del río, lago o mar, pueden caer y ser trasladado a tierras más bajas. Otra de las formas más peculiares de dispersión a través de animales es generalmente por roedores, los cuales entierran la semilla y muchas veces olvidan el lugar donde los pusieron, como por ejemplo las ardillas, cuyos manjares favoritos son las bellotas, nueces y almendras. Se la pasan ocultando el fruto, es decir, sembrándolo sin que ellas o ellos mismos se den cuenta. Para que la semilla implantada en el suelo crezca, también requiere las siguientes características: temperatura adecuada, necesita agua. Al igual que todos los seres vivos, sin este elemento el embrión de la semilla permanecería inactivo y no crecería. La planta tiene en sus hojas unos fotorreceptores. Según una investigación, estos fotorreceptores tienen proteínas parecidas al que tienen los ojos humanos y con ellos pueden percibir hacia dónde está la luz solar. Nuestros amigos del reino vegetal crecen en dirección a la luz. Por ejemplo, si hay una planta en un ambiente cerrado y los rayos solares ingresan por la ventana derecha, la planta muy probablemente crezca inclinada hacia esta dirección. En los bosques hay plantas pequeñas que no reciben los suficientes rayos del sol y literalmente hacen lo posible para recibirlos, como por ejemplo, se trepan a los árboles más grandes. ¿Y por qué las plantas requieren tanto la luz del sol? Es porque sin esta no pueden sobrevivir. Recuerdan que los seres del reino vegetal fabrican su propio alimento. Esto lo hacen gracias a la energía de los rayos solares, el agua y el aire. Pero no todo el aire, sino el dióxido de carbono. Con estos ingredientes fabrican azúcares para nutrirse y crecer. A este proceso se le llama fotosíntesis. La planta libera a su vez oxígeno, lo cual es beneficioso para nosotros los humanos y animales. Volvamos al punto de la germinación. La germinación comienza con la hidratación de la semilla. Esto se consigue cuando el terreno está suficientemente húmedo. Si tú decides sembrar, te recomiendo que pongas las semillas en agua al menos 24 horas antes de que las siembres, sobre todo si estas semillas son grandes. Cuando la semilla esté lo suficientemente hidratada, aumentará de volumen, se romperá su cáscara y la radícula, que es parte del embrión, comenzará a salir en forma de raíz primaria. Posteriormente, saldrán las raíces secundarias, las cuales absorberán del suelo el agua y las sales minerales.
Además de ello, darán soporte a la planta. En unos días más empezará a salir nuestra bella plantita con un brote llamado plúmula, que contiene un delicado tallo y también hojas. No te olvides que el tallo sostiene a las hojas, frutos, y es por donde circulan los nutrientes de la planta. A continuación, veremos un video sobre la germinación de un pimiento amarillo en todas sus etapas. Como pudiste observar, las plantas están en absolutamente todas partes. Ellas nos alimentan, nos visten, nos dan sombra, purifican el aire y además regulan la temperatura del clima. La supervivencia del planeta no sería posible sin ellas. Por todo lo que nos dan, deberíamos ser más agradecidos y cuidarlas. Responde las siguientes preguntas. ¿En qué elementos de tu diario vivir utilizas a las plantas? Siguiente pregunta. Cuando alguien de tu familia se enferma, ¿utilizan plantas medicinales? ¿Cuáles? Y por último, ¿qué podemos aprender de las plantas para mejorar nuestra vida diaria? Ahora vamos a la producción. Realizaremos un pequeño experimento para comprobar la importancia de los rayos solares en el crecimiento de una planta. Materiales: 2 recipientes rotulados, frasco 1, frasco 2. 6 frijoles, o también pueden ser arvejas. 2 trozos de algodón. Y por último, un poquito de agua. Colocarás un trozo de algodón con 3 frijoles o 3 arvejas. Haremos el mismo procedimiento en el otro frasco. Y ahora pondremos agua, pero solo un poquito. Para comprobar la importancia de los rayos solares, vamos a acomodarlos en diferentes lugares. El frasco 1 lo pondrás en una ventana y el frasco 2 lo pondrás en un lugar oscuro, puede ser una caja cerrada o en el armario. Cuando pasen 7 días, responde las siguientes preguntas y anótalas en tu cuaderno. Primera pregunta: ¿en qué recipiente germinaron las semillas? Siguiente pregunta: ¿cuántas semillas germinaron en cada recipiente? ¿Qué diferencias observas entre las plantas de los recipientes 1 y 2? Y por último, ¿crees que la luz es un factor esencial para la germinación? Antes de pasar a la despedida, no te olvides de hidratar las semillas de cada uno de los frascos. Eso fue todo, jóvenes y señoritas. Espero les haya gustado la clase de hoy. No te olvides hidratarte con agüita, vacunarte y tomar las previsiones para protegerte del COVID-19. ¡Hasta pronto! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.